Hermanos, que Israel es el reloj de Dios. Israel como nación. Significa que cuando hablamos de reloj de Dios, significa que Él es el que va marcando las pausas de los tiempos de ayer, de hoy y de mañana. Voy a dar una cita bíblica para que la anoten, no se olvide, 1 Corintios 10:32. Porque ahí refleja los tres tipos de personas o grupos de gente que hay. A quien se mueve el reloj de Dios. Significa, yo lo voy a leer. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos. Uno, ahí hay un grupo de personas. A los judíos, los gentiles y la iglesia. Hay tres grupos de personas: los judíos, los gentiles y la iglesia. Los judíos se entiende que no son, que son los descendientes de Abraham. ¿Ya? Nosotros, yo quiero decir algo que de repente es un poco como nos golpea la cabeza cuando los hermanos dicen que nosotros somos los judíos espirituales o los israelitas espirituales o los hebreos espirituales. No, nada que ver eso, la Biblia no menciona eso como tal. Los judíos son los judíos. Los judíos son de la descendencia de la tribu de Benjamín, de Dan, de Leví, de Judá, de la tribu de Israel. Ellos son los judíos. Y para ellos Dios les prometió, ¿qué les prometió? Tierra. Les prometió un reino. ¿Ya? Están los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos y los que no son iglesia. Los gentiles son los que no están ni en la gracia ni están en la promesa abrahámica de Israel. Y lo otro está la iglesia. Y la iglesia son todo aquello por lo cual Cristo murió y aquellos que han aceptado al Señor. ¿Por qué yo parto con esto? Porque entonces nosotros no nos vamos a complicar la existencia. Cuando digamos, a ver, ¿a quién está hablando el Señor? ¿Para quién esta promesa? ¿Para quién esta profecía? ¿Para quién este juicio? ¿Es para los judíos? ¿Es para los gentiles? ¿O es para la iglesia? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, siempre tenemos que hacernos esa pregunta: ¿a quién le está hablando Dios? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? ¿O a la iglesia? ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esto marca los tiempos finales. Esto marca los tiempos finales. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros, ¿cierto? Seguro que pensábamos que nos estaban hablando nosotros y no estaban hablando en el tiempo de nosotros y nunca nos hablaron para nosotros. Como Mateo 24. Amén. Mateo 24 nunca ha sido para nosotros. Nunca. Mateo 24 es de la gran tribulación. Y en la gran tribulación no está la iglesia. ¿Ya? Así que hago ese paréntesis, porque de ahí vamos a leer Mateo 24, y en Mateo 24 aparece que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. ¿O no? Amén. Muchas veces nosotros escuchamos: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y ahí se empieza a golpear la doctrina de la salvación, que si tú no perseveras hasta el fin, entonces te vas a perder. Y lo que está diciendo Jesús en Mateo 24, que el que no permaneciera hasta el fin será salvo, significa que ya le había dicho que tenían que huir al monte porque el anticristo iba a matar al pueblo de Israel. Entonces, es importante mirarlo en su contexto. Entonces, pásanos. Estamos en vivo. Entonces, tenemos judíos. ¿Qué son los judíos? El pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Sangre israelita. ¿Ya? No es que yo me haga judío, ¿ya? O que me vaya mañana a circuncidar, ¿no es cierto?, para querer ser judío. Y ande con la kipá acá arribita y ahora yo soy judío. No, nada que ver.
¿Ya? Y gentil es alguien que no está en la gracia. Y la iglesia, entendemos claramente que no es la iglesia de la calle tanto, no es la iglesia de la denominación tanto, es la iglesia de Jesucristo, que la pueden componer todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, estos tres grupos de personas mueven los tiempos. ¿Ya? Hay cosas que son para los judíos, promesas que son necesariamente para ellos, hay juicios, porque ni siquiera promesas, juicios que son necesariamente para los gentiles, y hay promesas que son necesariamente para la iglesia. Y también reprensiones para la iglesia. Entonces, nos enfocamos en Israel, y Israel mueve estos tres grupos de personas. Este es el reloj. Tic, 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 tic. ¿Qué pasa? Uno dice, a ver, me faltó una cita bíblica. Yo la voy a buscar. Daniel 9:27. Si algo por aquí, busque. Daniel 9:27. ¿Han escuchado hablar de las 70 semanas? Sí. Amén. ¿No? Amén. ¿Sí? Daniel 9:27. Daniel 9:24 en adelante. Ustedes saben que Daniel tiene una visión de Dios. ¿Ya? Y miren lo que Dios le dice a Daniel. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Escuchen. Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Ya? Está Daniel orando. Está clamando a Dios. Y viene el ángel Gabriel a darle la orden. Y le dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Escúchalo, hermano. 70 semanas. 70 semanas. Graba ese número. 70 semanas. Semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Judío, porque Daniel era judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Ciudad. Jerusalén. Eres muy amado, dice, ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ese es Cristo. ¿Ya? Aquí 70 semanas. Hago un alcance que no son 70 semanas, el año trae 50, 52 semanas, 52. Sino que según Levítico, cada semana iban a ser 7 años. Unas semanas de 7 años, para que usted saque la cuenta. Es igual a 290 años. Esa es la profecía. No son 70 semanas de corrida, sino son 70 semanas por 7 años. Esa es la profecía. Por lo tanto, le está diciendo, hay 70 semanas de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Esto es medio enredoso, medio, como que no es muy entretenido, pero es importante mirarlo. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, wow, cuando uno escucha esto, dice, entonces tiene que haber un hecho. Israel está cautivo, ¿sí? Está cautivo. Sí. Entonces, ¿la orden cuál es? Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar, de aquí para allá, de que cuando den la orden de salir del cautiverio, para restaurar ¿qué? La ciudad de Jerusalén que está destruida, y volver a la nación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Ya, desde esa orden
entiende pues que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que está en ruina, hasta el Mesías príncipe. Wow. Jesús. ¿Cómo sabe Daniel que hay un Mesías príncipe? Habrá 7 semanas. ¿Ya? 7 semanas. Y 72 semanas. ¿Son cuánto? 7 más 62. Ya. Para no complicarlo, son 69 semanas. 69. ¿No? Ya, alguien que después bueno, que ni siquiera hay que calcularlo. Nos falta una semana. ¿Qué hay que calcular? ¿Ya? No, pero lo vamos a hacer así. ¿Cuánto eran? Una semana son 7 años. 7 años. 7 años. Sí, son 7 años, eso es una semana. Una semana es 7 años. 7 años. ¿Sí? Sí. Y aquí está diciendo, sabe pues que habrá 7 semanas Sí. y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro de tiempo angustiosos. Entonces tenemos 69 semanas, está diciendo Daniel. Sí. No, está diciendo, pero primero había dicho 70. Sí. Ya, pero aquí hablemos que es 69. Por 7 años. Pero hagámoslo acá fácil, pues. Si acá tenemos que 70% son 490, restémosle 7 años que faltan, pues. Serían 483 años. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí, está bien. ¿Voy bien? ¿Alguna duda? Ya. Sí, Saquemos cuenta. sí, pues eso sí estoy ahí. Ahora vamos a lo real. Ciro, 69 por 7. el rey Ciro, da la orden que Israel salga a restaurar Jerusalén. Cuando llegan y la restauran y nace Jesús, hay 450 años. Desde acá hasta cuando nace Jesús. No cuadra. Pero Jesús vivió 33 años. 480. Wow. Y uno que así Como los años que Lo queda, haya profetizado. queda plop. Lo que él profetizó, él no No, pues lo vio, profetiza. Él no lo vio. No lo- No, claro, entonces, Baja el ángel Gabriel y le dice, Escucha. Israel, Y lo más que está allá en Babilonia. en Babilonia le dice Claro, anota. Le dijo, sí. anota. Él tiene una visión. Sí. Le dice, anota. Ya, hay 7 semanas más 60 de que... Aquí lo tengo. Disculpe que doy de espalda. No, dentro más. Y para ungir al santo de los santos, ya, edificar, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Significa que primero eran 7 semanas, sí. corrió el reloj, le sumó 62 semanas, llegamos a la semana 69 y después se le quitará la vida al Mesías. Significa entonces que en el año 33 le quita la vida al Mesías. Oiga, pero yo cuando uno mira esto, ¿Y cómo voy a ser tan capaz de ver el Mesías? es que Igual era una es que Dios es real o no es real. Amén. Es real. Entonces voy a borrar esto. Dios le dijo. Que más, pues, Sí, pero creértelo. Claro, que Con eso, sí. claro, Con matemáticas, eso, así a como- futuro, lo que tú Daniel no vas a nunca ver. vio la Lo que no hizo a cruz. futuro, lo que no iba a lo ver. más maravilloso es que tengamos esa información y podamos ver algo que está escrito en los libros de los judíos, que es el Antiguo adelante Testamento. también. Porque es más fácil que me conté la historia de lo que pasó ayer. Claro. Ya pasó. Tú sabes que me lo voy a contar. Pero esto es lo que va a pasar a futuro. No, y que siquiera ver, no es una visión. Sí, po. Que él haya tenido un sueño, se acostó con el estómago lleno. No, es un ángel que le dice, Que le dice. esto va a pasar. Viene a darle la Entonces, información. a nosotros nos deja plop. Muere el Mesías. Dice, sabe, pues ya 62 semanas volverá a leer. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿Cómo es? Es decir, a él no lo van a matar. Él le va a entregar. Y es lo que hablábamos la semana pasada. En tus manos comiendo mi espíritu. Claro, ahí se entregó. Bueno, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cómo se llama este emperador Claudio? Destruyó la Jerusalén. Y el santuario.
y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ya. Muere Jesús. ¿Sí? Sí. Sígame con él. Muere Jesús. Ahí está la cruz. Después de 50 días, ¿qué viene? De que Cristo resucita, 40 días, ¿se entiende? Está. Y Jesús los manda a quedarse, a no moverse a Jerusalén, ¿no es cierto? Y viene el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés el Señor forma su iglesia. ¿Cierto? Hechos capítulo 2. Ahí se forma la iglesia. Entonces, nosotros decimos, a ver, se le quita la vida al Mesías. ¿Ya? Y de acá, porque recién teníamos que habían 69 semanas, nos quedan una. Sí. ¿Sí? Nos falta una semana. ¿Y una semana cuántos años eran? 7 años. 7 años. Faltan 7 años. Hay 7 años que están volando. Ahí vamos a ver dónde se meten. Si Dios es real. Entonces, desde la iglesia, no se olviden de eso. Desde la iglesia, de acá, de este periodo, al arrebatamiento de la iglesia, este espacio se llamó el tiempo de la gracia. Aquí está la iglesia. Y aquí estamos nosotros, la iglesia de Cristo. Desde el día que el Señor vino con lengua y fuego y bautizó a su iglesia y mandó a los apóstoles por el mundo y se predicó el evangelio y se le dijo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, hasta el arrebatamiento de la iglesia, este es el periodo de la gracia, que se calcula en 2000 años, aprox. Todavía nos ha tocado esta semana que falta. 7 años. ¿Ya? Aquí, cuando muere el Mesías príncipe, Dios pone una pausa a su reloj, porque lo hizo correr con Ciro. Vuelvo atrás. Cuando Ciro, el rey Ciro, Dio la orden. da la orden de volver de la cautividad a construir los muros de Jerusalén, según Daniel. Entonces ahí empezó a correr el reloj y fueron 450. Más los 33 años de vida de Cristo nos da 483, equivalente a igual a 69 semanas. Por lo tanto nos falta una semana. Y en este periodo es el periodo de pausa de Dios. ¿Para qué? Para el Señor salvar a este pueblo que era gentil y se convirtió en su iglesia. Iglesia. Los que creyeron, por Ese, supuesto. Amén. ese tiempo, Nosotros. Diga ahí, el tiempo de gracia es como el tiempo de misericordia igual. sí. ¿Por qué? Porque hay una parábola que el Señor dice que hizo una fiesta, invitó a la boda, invitó a cenar. ¿Y qué le dijeron? No, yo estoy ocupado. No, yo no puedo. No, es que no sé qué más. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Vayan por los campos, vayan por los montes, por las plazas, Los cojos, los mancos y todo. Entonces, ahí el Señor da un tiempo y un espacio que se llama el tiempo de la gracia. Y ahí, gracias al Señor, Dentro de los 70 años. no, Todavía no. Todavía no. Creo que no alcanza 70 quiere llegar a los 60 años. No. Gracias a Dios que... Quedan 7 años más. Ahí está nosotros en salvación. Gracias en a el Dios. tiempo de la gracia. ¿Ya? Entonces, sigamos leyendo. A ver. Ya. Y después de las 62 semanas, ya se quitará la vecina, más no por sí, el pueblo, ya. Y este versículo es clave. Daniel 9:27. Ese es clave para todo lo que ha pasado en la esfera y lo que viene. Dice, y por otra semana, ya, a ver, Por otra semana que teníamos Llevamos 7 años. 62 más 7, claro, 62 más 7 igual a 69, y Daniel está diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel está profetizando del anticristo. Ahí está la Yo me estoy adelantando el estudio, pero para poder ordenar qué hay. Está diciendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo va a confirmar un pacto con Israel y con las demás naciones. ¿Se entiende eso? Ya.
a la mitad de la semana, si 7 años y medio, 7 años, la mitad serían 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de la semana Habrá paz. hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Significa que el anticristo primero hizo un pacto con Israel de paz. Un pacto con Israel y las naciones ecuménico. Significa que el católico, el evangélico, el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán, el budista, se juntan en una misma fe. El mundo tiene una misma moneda. Por lo tanto, entonces le hacen pacto con todo el mundo y con Israel, que es el ente central de la religión, pero al 3 años y medio, este hombre hace cesar el sacrificio y la ofrenda, de modo que Israel, yo voy a poner un ejemplo así bien drástico, Israel sacrificaba aquí ovejas, y los holocaustos que eran fuera del templo, que era la oveja, la vaca roja, bermejo, y el anticristo va a hacer cesar esto y va a meter un cerdo. Abominación. Aborrecen a los cerdos. Pero por eso. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Entonces, entendemos que están 69 semanas más una que va a ser acá en la tribulación y en la gran tribulación. Ahora voy a entrar al tema, porque ni siquiera hemos predicado. Hay alguien que detiene al anticristo. Y de ahí lo vamos a leer por ahí usted lo tiene. Y en la iglesia. Para que el anticristo venga y se cumpla la semana 7, la semana 70, Sí. tiene que ser retirado quien lo detiene. La iglesia. ¿Sí? Me ¿Ya? pregunto. Entonces, ahora vamos. Pero entonces nosotros ahora estamos viviendo la semana 7, pues, esa semana Estamos 7. viviendo la semana 69. Estamos en la gracia. Pero no, que está por esa parte. Sí, porque todavía no ha salido el anticristo. El arrebatamiento todavía no viene. Por eso le digo O sea, el arrebatamiento. ahí se cumple la La pregunta del millón. Se activa el. Todo eso. La pregunta del millón, ¿cuándo se va a empezar a activar la semana 70? Churra, ya no empieza a complicar. A ver, tenía usted el Isaías 66, a ver, léalo en voz alta, fuerte y claro. 66.8. Sí, el que le di. 66.8. A ver, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Del 8 en adelante? No, no, un puro versículo. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz su hijo. Ya, Dio a luz sus hijos. ya, ahí va. Está preguntando Isaías, el profeta, 700 años antes de Cristo. Y ya no son solo 700 años de Cristo, sino que están los 2000 antes de Cristo, más los 1948 años de Cristo. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Wow. ¿Nacerá una nación de una vez? Dice, dio a luz sus hijos. Claro, ahí. Pregunto yo, ¿alguien entendió lo que leímos? Seamos honestos. No. Ni pena. Disculpe, Estamos grabando. ¿cómo era? No lo escuché, no lo tenía. Preguntó Isaías, ¿quién escuchó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿La tierra va a dar a luz en un día? Está preguntando Isaías. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿De un día sin que haya nada? Pues en cuanto Sión, ¿quién es Sión? Israel. Israel. Este igual Sión. En cuanto a Sión, estuvo de parto. Dio a luz sus hijos. Se lo traduzco.
Está profetizando Isaías que todo el tiempo que Israel estuvo en el cautiverio, que todo el tiempo que Israel estuvo esparcido por las distintas naciones, nace en un día. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, firma el tratado que Israel es nación. Lo declara nación. Todo eso lo saben los hermanos porque lo pasa en la historia. Todo eso lo saben. ¿Se cumple lo que Isaías dijo? Sí, pues. En un día. En un día nace Israel. En un día Sion dio a luz sus hijos. En un día. ¿Ah? Yo lo pensé más de otra manera. ¿Ya? ¿Ya? Sí, En un día se forma una nación. Se No formó, necesitó nada más. bueno, pero decía hace cuánto, más de 2700 años. Entonces, Hasta las fechas. Hace más de 2700 siga esto porque esto es años. súper importante. No se Habló olvide de acá. Habló de 1900. No se olvide de esto. Vamos para allá. Ya. Mateo 24, 32. ¿Ah? La higuera. Sí. El brote de las hojas de la higuera se refiere a los No, acontecimientos. ¿No está leyendo usted? Está leyendo comentarios. Sí, el comentario. Yo se lo leo. No es que lo tiene ahí. ¿Lo leo? No, no se lo leo. 14 de junio, ¿cierto? 14 de mayo. De mayo. ¿Sí? 31. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. ¿Ya? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ya? Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ya? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Wow. A ver, repítalo de nuevo. De la higuera aprended la parábola. De la higuera tenemos que aprender la parábola. ¿Qué parábola? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Su rama está tierna y brotan las hojas. Israel es la higuera. Y cuando empieza a brotar sus hojas y empieza como a crecer, entonces ¿qué está diciendo? Que el verano está cerca. Ah, miércoles, estamos cerca entonces De la semana de 70. la semana 70. ¿Ya? Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya, más cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya. ¿Cuándo empiezan a reverdecer las hojas? Del verano. Cuando nació Cuando nació Israel. Israel. ¿Cuándo nació Israel? 1948. 14 de mayo de 1948. Y Jesús está diciendo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Amén. Salmo 90:10, lea. Vamos a ver con toda la generación, porque si Jesús está diciendo, a ver, aprendan de la higuera. ¿O no? ¿Me siguen, no? Está diciendo, aprendan de la higuera, es Israel. Sí. Cuando su rama esté tierna, cuando yo la haga reverdecer porque ha estado miles de años seca. Ahí está. Maldita. Ya, va a reverdecer. Sí. Se paró. Ahora va a empezar a dar fruto. Ahora No ha dado fruto Israel. potencia a nivel mundial. Potencia a nivel mundial. Los mejores. De los 100 premios Nobel de ciencia y literatura, Sí, 70 son judíos. Y de todo lo que ha hecho en el mundo La Israel, ciencia. ¿ha dado fruto? En todo el mundo. Ya. Entonces está diciendo, mi venida está a las puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nos preguntamos, ¿cuánto es una generación? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es, pues ya los 80 ya molestia y trabajo. Alguien matemáticamente. Cuando llega a los 70, ya después de los 80 ya empieza a hacer ya. pues, A unos mismos Ya. molestia. ¿Cuánto es una generación? 70, 80. 70. Los judíos tienen un promedio de edad de 88. Apoyo. Eso. Pero está diciendo el salmista David que los días de nuestra edad son Y en ese tiempo, disculpa hermana Carla, las personas vivían mucho más tiempo. más tiempo. Entonces esa es claramente Una profecía para los días de porque hoy. hasta ahora en la actualidad las personas... Aquí vivían está, más. está entre esto y esto. Claro, entre la ¿Ya? semana 70. Entonces, sumemos, matemática. A ver, 1948 más 70. Ah, ya. Wow. Mil- ¿Ya? 48 más 70. 2020 y tanto.
2018. El 2018. Ya, a ver, ¿cómo es? 2018, en serio. Llevamos 2 años. 2018. Quedan 5 años. Ya. Pero es que el arrebatamiento puede ser Por eso te digo. Ya, pero a ver. porque queda ahí. No me hagas. Mire, a ver, mire. Uno dice, ¿falló la profecía o no? ¿No? ¿Falló? ¿No? Acá, Se activó. acá, 2018. Dios aprieta el botón del reloj. Yo acuerdo. 2018. Porque se tiene que cumplir las 70 semanas. ¿Y por qué no se tendría que cumplir las 70 semanas si se cumplieron las 69? Si le quitaron la vida al Mesías príncipe. Si Ciro da la orden para restaurar Jerusalén y fue restaurada. Y fue así. ¿Por qué entonces no se puede cumplir la semana 70? ¿Porque no hay el rapto de la iglesia todavía? Todavía no. Por eso no, le estoy preguntando a modo, ahí. si se cumpliera la 69, ¿por qué no se cumpliría una más? Entonces, ¿qué la detenía? El tiempo de la gracia. ¿Qué la detenía? La profecía de Jesús, diciendo que tiene que reverdecer Israel para que de esta manera, entonces, se cumpla la profecía. Pero Jesús dijo, no va a pasar esa generación. Ahí Entonces, vienen los 70 años. claro, reverdece la higuera y hay que sumarle 70 años, que es 2018. Lea de nuevo el Salmo 90:10 porque hay que leerlo, no así como no, hay que leerlo al detalle. Leámoslo al detalle. A ver, Los días de nuestra edad los días de nuestra edad. son 70 años. Ya, ok. Y si en los más robustos son 80 años. Ya, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. si en lo más robusto, ¿es Israel una nación robusta? Sí. ¿O debilucha? Robusto. Robusta. Entonces puede, ya sumó 2 años de robustimiento. ¿No? ¿Me sigue lo que estoy hablando, no? Sí. Ya, Israel es una nación robusta. Por lo tanto, se tendría que haber ido en el año 70. Sí. En el año 70 la iglesia tiene que ser retirada para dar cumplimiento a las 70 semanas. ¿Sí? Estoy siendo claro para que los hermanos, cualquier duda levanten la mano. Entonces, dice 70 y en los más robustos, 80. Israel calza entonces en los más robustos. Entonces hay un lapso que es entre los 70 y 80. Puede ser, entonces, entre el 2018 y el 2028. Y yo me pregunto, hermano Carlos, estamos en 2029, ¿qué pasó? Usted es un mentiroso. La Biblia miente. No. ¿No? ¿Qué? No, yo miento porque somos todos mentirosos. ¿O no? Sí. Ah, eso me gusta la mente que todos mentimos. Ya. Pero Dios no miente. Po. Sí, pues yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar. Interpretaciones varias, pero ¿y qué pasa si en el 2028 llegamos al 2030? Ahí se cumple algo. Porque el Señor no lo ha puesto al 82 se termina. No. Dijo, entre 70 y 80 los más robustos y de allí es molestia y trabajo. Significa que si el Señor decide venir el 2020, lo puede hacer. Si el 2021, lo puede hacer. Si el 2022 lo puede hacer. Si el 2028 cumpliendo los 80, ¿ya? Ahí lo puede hacer. Y si Él decide agregarle al tiempo de la gracia, agregarle molestia y trabajo, Pues en 90. puede ser uno más acá, 2 más acá, 3 más acá. Pero por lo que está aconteciendo, Está cortándose. difícil. Se están acortando los tiempos, Están acortando los tiempos. y las vidas de la gente. No sé si me está siguiendo los hermanos, porque hay un reloj que se activó. A ver. Esto es precioso cuando uno lo logra ver. Pero no es tan precioso cuando Le toca a uno vivirlo. lo tiene Uno que... vivirlo, yo creo que no es tan bonita, pero cuando, si alguien me contara la historia, así como la historia de Jesús, que la veo desde afuera, qué bonita la historia, ahí sí, pero yo estando adentro, estoy adentro de eso. Por eso me da como un poquito de susto. Pregunto, ¿alguien entendió el reloj de Dios como se está moviendo? Sí. A Ya. ver. Y cómo Dios está trabajando en la esfera y tiene que el Señor hacer cumplir las 70 semanas. No se olvide que las 70 semanas se tiene que activar
con dos cosas. Una, la salida de la iglesia, arrebatamiento, para que de esa manera venga el anticristo. Lo vimos en el estudio de los sellos del Apocalipsis y vi un caballo blanco y el que lo montaba, ese es el anticristo. Sí. Y para eso ya no está la iglesia. ¿Por qué? Porque en las 70 semanas el anticristo hace pacto. El nuevo, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Ya las naciones se están poniendo de acuerdo. Europa con el Medio Oriente. Ustedes han visto muchas de esas noticias. Europa con el Medio Oriente. Y uno dice, pero ¿por qué se está poniendo de acuerdo Europa con el Medio Oriente? Pues se tienen que poner de acuerdo. La paz pero en la mitad de la semana se termina el pacto. Entonces uno se pregunta. Bueno, Carlos, una consulta. Pero si usted habla de la iglesia, si usted se pone a pensar, hoy día la iglesia, si antiguamente la iglesia o la católica o cualquier iglesia tenía mucho poder, ahora no lo tiene. Claro. Entonces, si usted pone a pensar la caída de la iglesia, yo siento que se están cumpliendo los, porque ya la iglesia no tiene el poder que tenía antiguamente. Claro, no. Claro, es que al no tener el poder que tenía antiguamente la iglesia católica, es más fácil el ecumenismo. Claro. Es más fácil. Sí. Claro. Es más fácil un líder mundial. Claro. Ahora, la pregunta del millón. Sí. ¿Cuándo es el arrebatamiento? ¿Cuándo el Señor retira la iglesia? ¿Cuándo? Puede ser en cualquier No hay momento. una fecha. Desde el 2018 en adelante puede ser. Bueno, Bueno, Carlos, del 2018 en adelante puede ser ya cualquier día o cualquier hora. Claro, puede ser cualquier momento. Porque ahí el Señor, ya ahí Pero el es día y como, la hora no la sabes. es como lo que dice, no sé qué texto es el que dice que el que tiene por tardanza, pero a lo que explica que esta tardanza y esta demora de la venida de Cristo o del arrebatamiento es por la infinita misericordia que tiene Dios, aún para los que tienen que salvarse. Cuando se cumple el número de los gentiles. Ya, ¿alguien tenía 1 Tesalonicenses 4:13? Yo. Ya, léalo. Todos ponemos atención a la lectura porque es súper ¿Leo importante. hasta dónde? Yo le... Ah, ya. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor descenderá en las nubes, ¿no es cierto? Y los muertos en Cristo, ¿quiénes? Todos los que están en el cementerio, Todos los hijos de Dios que han muerto, pueden estar donde están. Todos los muertos en Cristo, ¿ya? Resucitarán primero. Ya. Y después, nosotros los que hayamos quedado, vamos vivos, en este caso puede ser ahora, ¿no es cierto? Vamos a ir al encuentro del Señor. Eso se llama arrebatamiento. O lo que le llaman en griego sarpazo. Porque va a ser así. ¿Lo creen? ¿De verdad, hermano? ¿Lo creen? Amén. ¿Sí? Ahora la pregunta muy a conciencia. ¿Cree que el Señor puede hacer eso con usted? Amén. ¿Sí? Tenemos plena seguridad de eso. ¿Algún requisito para irse acá para arriba? Creer en Cristo. ¿Ya? creer en Cristo. Creer en Cristo. Usted es salvo, Arrepentirse. al ser sellado por el Espíritu. Perdonado los pecados. Y que el Señor lo haya haciendo así. ¿Qué haciendo otra cosa? Su voluntad. Obedeciendo la voluntad. Claro. Pero ¿y si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios? Porque a mí me encontró en No, pero, rebeldía. por ejemplo, ese texto dice que el Señor lo haya haciendo así. Claro, bienaventurado, Bienaventurado el que... feliz. Pero ¿qué pasa?
Pero termina. Mire, tengo un texto. Nosotros siempre leemos Mateo 24, cuando dice que la hora ni el día, Nadie lo sabe. pero no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de la segunda venida. Wow, me desarmó la cabeza. Sí, teníamos pensado A ver. ¿Sí, pues? ¿O no? Son dos cosas diferentes. Son cosas, mire, No, pero yo no entendía de todo hasta aquí habíamos pensado, permítame la Biblia un poquito. del arrebatamiento que teníamos que estar así como... Porque nadie lo sabe. Nadie lo Como sabe. la viuda virgen. Es que nadie lo sabe. Como las 10 vírgenes. Para... Es que el Señor nunca ha dicho eso. No. Voy a andar No te voy a crees. ir así. El de las vírgenes, el del que Sí, estaba en el campo tampoco es de la Es de la tribulación. Es de la gran tribulación. Sí, tribulación. pues no se Mire. refiere a que uno va a ser salvo. El que queda. Es que tu marido a los cristianos y con la cama, una cosa así. Ah, sí, no, no está hablando de eso. Por eso, Mateo 24, y grábeselo y ojalá. Y ahí me están grabando y no lo tiro para el mundo entero. Pero en el ministerio que el Señor permita levantar para Él, los predicadores tienen que ajustarse al texto. Tienen que ajustarse a lo que le llaman la hermenéutica. Hermenéutica es que usted está hablando en el pasaje situado quién lo dijo, por qué lo dijo y a quién lo dijo. No puede sacar un texto del contexto. Y Mateo 24 lamentablemente está sacado del contexto. Y hemos puesto Mateo 24 para el tiempo del arrebatamiento. Cuando Mateo 24 es para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Cuando ya la iglesia no está. ¿Me entiende? Entonces, si yo leo Mateo 24, y lo voy a leer rápido por honor al tiempo, dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron los discípulos al edificio y le dijeron, maestro, ¿ves todo esto? Y le dice, no quedará piedra sobre piedra. Ya, listo, ya. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando se va el arrebatamiento de la iglesia, no es el fin del siglo. Partamos ahí el tiro. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso va a pasar. Eso va a pasar en la tribulación. Porque el anticristo, veis los tesalonicenses, dice que él va a querer sentarse en el templo, por eso van a hacer el templo de Jerusalén. Ustedes han visto ese video, ¿no? Sí. De la reconstrucción del tercer templo, porque ahí se va a sentar el anticristo. Actualmente está el domo de la roca. ¿Cómo se va a sentar en el domo de la roca? Si no puede, tiene que haber un templo judío. Amén. Eso no ha sucedido todavía. No ha sucedido, pero sí, Dios lo hace porque está todo. Los judíos tienen todo. Todo. El escenario mundial se está preparando para estos tiempos. De hecho, en la ONU ya hablaron del tercer templo. En la ONU hablaron del tercer templo. Y del orden mundial la Biblia ya lo viene hablando hace cuántos miles de años. Miles de años. Y ahora ya se nombra como... un reportaje. ¿Sí? El orden mundial ya se nombra como algo Turquía, noticioso. fue la India. En la India, por disposición legal, hicieron sacar una mezquita musulmana y pusieron un templo budista. Lo hicieron por un decreto de ley. Y eso mismo está pensando Israel sacar el domo de la roca musulmana a través de un proyecto de ley que se intervenga la ONU y sacar el domo de la roca. Al sacar el domo de la roca, entonces hacer el templo de Jerusalén que se demoran 3 años. 3 años. Pero alguien dijo con tecnología lo hacemos en 9 meses. Sí, pues. Y tienen todo el oro porque Tienen todo, hermano, esto es impresionante, tienen todo. Entonces, seguimos. Nadie engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán. Cristo, mire, yo quiero llevarlo a que nosotros pensemos que Jesús está hablando de la gran tribulación. Ya la iglesia no está. Olvídese de la iglesia, nosotros no estamos. Así es. ¿O vamos a ver esto? No. No, No. nosotros no estamos. Ya. Créalo con Pero no fe. explicó lo de recién. Digan no con fe, ¿no? No, señor. Donde El de- que quedamos ahí de que Dígame, me he levantado el que tiro. pasaban los que no están en... No, pero es que falta una parte Ah. de Mateo. Faltó esa ¿Cómo se parte. llama? ¿Qué creéis? No. Ya. Yo oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin.
Porque vino una guerra cuando vino después de los 7 años, aquí los 7 años vino una guerra que se llama la batalla de Armagedón. Cuando baja Cristo con nosotros a reinar, ahí hay guerra, ya, no sé de cosas. Entonces, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y nosotros empezamos a pensar que ha peleado, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, que ha habido el terremoto de Japón en marzo del 2011, que hay peste como el coronavirus, y una serie de cosas, y las asociamos al rapto, acá. Aquí, como que Jesús está hablando de antes del arrebatamiento. No, ¿ya? Entonces, está diciendo, y todo esto será principio de dolores, entonces entregarán a tribulación, mira lo que empieza a decir, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Guerra contra Israel. Muchos tropezarán entonces, se entregarán uno a otro, y uno a otro aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ese es Wow. Y uno está diciendo, entonces de aquí viene la tribulación y la gran tribulación. A los 3 años y medio, acá 3 años, 3,5, ¿no es cierto? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Le está hablando a los judíos. No a los gentiles. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un tema, ahí vamos a llegar. Que los 144.000 van a pregonar el Evangelio. Aquí Cristo va a bajar al final de su venida. Los cristianos carnales que no se acuerdan del arrebatamiento van a tener que dar su vida y morir por su vida acá. Así es. Para poder resucitar acá en la segunda y venida eso de es lo que Cristo. perseveran hasta el fin. No, los mismos, los judíos que perseveren, en el sentido de que les van a hablar porque hay una manera de salvarse que es vida por vida. Lamentablemente, pues si ya no se fue acá. Claro. ¿No es cierto? Entonces, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Porque van a haber judíos que van a llegar acá. Que no se van a ir en el arrebatamiento. No, pues, no se van a ir acá. Van a tener que pasar Seguimos. la tribulación. Pero no, la tribulación es tribulación, es Te decir, va a cortar el cuello. ya. Dice, ¿a dónde voy? Arrepentidos, sin partido. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Ya? Por tanto, cuando veáis, mire este detalle importantísimo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo, acá hermano, acá, tribulación, gran tribulación, acá está el templo, pero hoy día está el domo de la roca. Ya, pues fue un guaracazo, el Señor lo va a sacar para afuera. Te fuiste al domo de la roca porque poner el templo. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que va a haber el templo, que había en el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba el arca de la alianza, el pacto, lugar santo. Entonces, no sé dónde está, pero ellos la tienen. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, 70 semanas. ¿Qué dijo el profeta Daniel? Que el anticristo iba a hacer un pacto con muchos, pero a la mitad, a los 3 años y medio acá, iba a cesar el sacrificio, iba a cesar el holocausto, y el anticristo va a ser la abominación desoladora. Significa, aquí el que mando soy yo, traigan un cerdo para acá, y ese vamos a ofrecerlo al Dios que soy yo, dijo el anticristo. Entonces, los judíos van a querer defender aquello, se va a armar una guerra. Y ahí, haga cuenta que ya están los sellos desatados. Así es. Y comienza a vivir la gran tribulación donde están las 7 copas, donde están las 7 trompetas, y hermano, es algo que el hombre no lo puede descifrar. Entonces, por tanto, no tiene comparación No. con lo que hemos vivido. entonces está diciendo Jesús, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Nosotros? No, pues ya que se quedaron. le está diciendo a Israel, los que están en Judea salgan arrancando de ahí, porque el anticristo los va a matar. Oiga, hermano Carlos, consulta, ¿y qué va a pasar con las personas que, los gentiles, digamos, que no aceptaron a Jesucristo
antes del arrebatamiento, en ese periodo de tribulación? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con los gentiles en el periodo de tribulación? No, los gentiles que no aceptan a Cristo lamentablemente se van a ir al infierno. Sí, pues ¿Vale? Lo que pasa es que, recuerda que Viene el sello, habría que hacer un estudio muy Viene el sello detallado del tiempo. de los 7 sellos, de las 7 copas, de las 7 trompetas, pero en una de ellas muere la cuarta parte de la tierra. Aquí va a morir mucha gente, no, todo el mundo entero va a morir. Entonces, no es que por el arrebatamiento se va a la iglesia y todos los que queden en la tribulación, la gran tribulación, todos jajajaja, no, este va a ser principios de dolor. Aquí aparte de los principios de dolores, va a ser el dolor más grande que Daniel habla de la angustia de Jacob. Y el que no aceptó a Cristo acá, me van a perdonar, pero difícilmente lo va a aceptar acá. Claro, y si lo acepta va a ser vida por vida. De hecho, Claro, ahí, porque uno, cuando las personas que no creen en Dios, cuando pasan estas cosas, uno dice, ¿cómo no se van a arrepentir? Pero cuando no creen en Dios y pasan desastre y guerra, como que más... Menos creen. No fomentan eso de claro, sí. de hecho, como decía el hermano Carlos, que hay que estudiar ahí esa parte de los sellos y todo. Ahí en el comienzo del arrebatamiento ahí viene el sello de la bestia también, entonces los que quedan ahí, como decía usted, van a tener que hacer el pacto, como un pacto prácticamente, sellarse para tener acceso al nuevo sistema mundial, y si no lo hacen, es como que uno va en contra del sistema y Va a ser los requisitos. los van a matar o los van a llevar a la cárcel. Dice, mire Eso todo es lo que hay. va a pasar con El la que gente. esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijera, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Lea Primera Tesalonicenses 5. Y vamos a sacar algo de ello. Primera Tesalonicenses 5. ¿Vos lo tienes? Ah, que lo tiene la bolita. Lo tiene la bolita. Sí. Fuerte. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha dado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora otro que lea 1 Corintios 15. ¿Quién tenía 1 Corintios 15? Yo, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Repítalo. ¿Cómo? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ya, siga. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí nomás. ¿Qué tiene este texto? Este texto es vital. 1 Tesalonicenses 5:9. Lea, fuerte y claro. Dios no nos ha dado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Léalo en la versión, otro la lee en la versión 1960. ¿Quién lo lee en la versión 1960? Yo lo leo. Porque no nos ha dado- Polita, dale tú. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repítalo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entiendes por eso? Ale. Que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué Que significa nosotros eso? no vamos a estar cuando sea la tribulación. Porque esa son va a ser la ira de Dios, por lo tanto nosotros no vamos a estar ¿Sí? para juicio. No No lo somos para pones. juicio. Ya. No nos está diciendo es que Dios no nos ha puesto para ira que nos dé ira. ¡Ah! No. No está hablando de la rabia. No está hablando de la ira del enojo. Está hablando de la ira de la tribulación. Por lo tanto, Dios no nos ha puesto para ira, como para castigo, como para castigo. Claro. Recuerden algo. O que muerte puede ser también. La novia, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y Jesús es el esposo. Se casa con la iglesia. ¿Cómo se va a casar? Yo pregunto. ¿Cómo el Señor, que aquí parte la tribulación y la gran tribulación, con todos los eventos cósmicos que va a haber acá y con todo el dolor con lo cual acaba de decir Jesús, nunca han habido en la tierra, jamás? ¿Cómo el Señor se va a casar con una iglesia que viene, que sale de acá toda magullada, toda herida, toda golpeada? ¿Cómo? Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el arrebatamiento de la iglesia, Mateo 24:36. No lo tengo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ya? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? De mi venida, dijo el Señor, nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya. Entonces nosotros siempre hemos pensado que eso es del arrebatamiento, cuando ya Jesús acababa de hablar de todos los hechos de la tribulación y la gran tribulación. Entonces la pregunta, ¿sabrá la iglesia algo del arrebatamiento? Yo digo, sí. Si ya te ha dicho ya el Señor. A ver, La fecha. le acababa ya de dar una fecha, 14 de mayo de 1948. Le acababa el Señor de decirle que 70 y 80 años es la edad de los días de nuestra edad. Ya le está diciendo, ya le sitúa el Señor el tiempo. Obviamente que el segundo, la hora, el minuto, eso no lo compete al ser humano. Pero el Señor ya le dio un tiempo, ya le dio una hora.
Y Pablo, aquí hay un texto que es revelador, que es 1 Tesalonicenses 5:4, dice, que lo leyó Polén, me parece recién, que dice, más vosotros hermanos, no le está diciendo a los gentiles, comencé hablando de esto yo, judíos, gentiles, iglesia. Pablo, ¿a quién le habló? A la iglesia. Le está diciendo, más vosotros hermanos, yo, usted, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y eso, hermano, es algo que nos descoloca, porque Pablo le está diciendo, ¿eres luz o eres tiniebla? Claro. Luz. Ya. Entonces, como no eres tiniebla, entonces aquel día, ahí ya Pablo está hablando, porque, a ver, ya, ahí tengo la Biblia. Porque 1 Tesalonicenses 5 está hablado del arrebatamiento. Ya en 1 Tesalonicenses 4:13 ha dicho que nosotros no abrir y cerrar de ojos, vamos a volar a la final trompeta, y Pablo sigue hablando. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, y ahí está diciendo, ¿sabes qué, hermano? Tú no eres de las tinieblas, tú eres del día. Entonces, el día de aquel día no te puedes sorprender como ladrón. Tienes que saberlo. Tienes que tener testimonio. Tienes que tener en tu corazón lo que decía recién el hermano Israel. ¿Y qué pasa si me pillan pecado? El Espíritu Santo de Dios, como tú eres propiedad de Dios, como eres hijo del Señor, como eres de Él te va a empezar a mover porque eres del día, no eres de la noche. No eres del reino del infierno, eres del reino de la luz. Entonces Él tiene un sello en ti, te va a mover, te va a mover, te va a mover. Tú no quieres hacer caso a la buena, te va a mover, no quieres hacer caso a la buena, va a venir a hacer caso a la mala. Por eso que algunos... Entonces, entre comillas, te va a avisar. Por eso que... Si estoy hermano Carlos, por eso de alguna manera Claro, porque... A ver, aquí la masita, a ver, Por eso que muchos predicadores hablan de que en los últimos tiempos, cuando venga el arrebatamiento, va a haber como ¿cómo se puede decir? Un mover del Espíritu Santo. Un hambre de Dios. Por lo que usted está diciendo. Exactamente, un avivamiento. Empieza a moverse algo. Dios no va a sacar a la iglesia sin que Así como así. el Espíritu Santo la mueva a sacarla ¿Pero por qué se pone allá? Porque para no... como la novia de Cristo, no como altratada, sino que la va a sacar de la tierra en gloria y majestad. Sí, porque si nosotros pensamos... Santificada. Sí, claro, porque si yo pienso... No que piense, si yo soy hijo de Dios, lo soy. Y por alguna razón estoy alejado de Él. Yo no sé el día exacto, no lo conozco. Pero ya el Señor me habló de las 70 semanas, me habló de que estamos en la semana 69, me está hablando que todo el templo está casi listo, por lo tanto el anticristo se va a sentar allí, me tengo que retroceder 3 años y medio para atrás. Y empieza a decirme el Señor que algo está pasando. Entonces el mismo Espíritu me empieza a mí a amonestar, me empieza a mí a hacerme volverme a Él. Entonces, si yo no estoy entendiendo la voz de Dios que amonesta, entonces el Señor va a hacer amonestar de otra manera. Lo va a hacer. Salmo 93. Ahí está explícito el Salmo 93. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado y le dice, convertido hijo de los hombres. Y Dios puede tomar. Y tenemos muchos más. 1 Corintios capítulo 5, al hombre perverso que tiene relaciones sexuales con su madrastra. Entonces eso lo considera Pablo algo que no debe ser. Y ese hombre se le es quitado la vida en las manos de Satanás, pero su espíritu es salvo en el día del Señor. Y muchos otros más. ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Es algo que iba a decir usted? No, estoy bien conforme. Ya, tiene la respuesta. Así que lo que le decía yo, de una manera u otra, te va a hacer saber que el tiempo ha llegado. Y a nosotros, al reunirnos aquí, nos está avisando que estamos en el tiempo. Claro. Y que falta muy poco. No, el tiempo está medido, como, yo no lo puedo medir en 3 o en 7 años, pero puede ser en 10 o puede ser en 8. Entonces yo estoy aunque no quiera, estoy en ese tiempo. Claro que sí. No, y algo... Y disculpe, aquí pero vamos esto es algo que es sorprendente verlo, estudiarlo y darnos cuenta en el tiempo que estamos. Imagínense cómo antes de estudiar esto y ver esto, de leer la escritura, escudriñar de esta manera, cómo nuestras conciencias están como cauterizadas de eso, están
está cegada nuestra conciencia espiritual en los tiempos de Dios, en qué tiempo estamos en el mundo, y todo el mundo se hace preguntas y dice, oye, ¿qué está pasando? Y la gente está, ¿por qué se está enfermando? Todo porque no tienen idea del tiempo de lo que estamos viviendo. Exacto. Y si No hay- uno, espérese, hermano, Carlos, No hay lo que luz. pasa es que si yo digo ya, no, esto es mentira, está equivocado usted. ¿Ya? Pero si yo me pongo a ver la realidad del sistema, lo que ha pasado hacia atrás, porque es más fácil mirar para atrás, po. Y vais viendo que sí, La historia. claro, encaja la historia. Entonces tú no dices, me está moviéndome el piso, aquí hay algo más. Eso es lo maravilloso Eso. de la palabra. Eso. Sí. Que la palabra de Dios uno la escudriña desde los comienzos, desde el principio, y comienza a verlo en la vida diaria de uno personal, y eso te convence de que es verdad, porque uno siempre dice, yo tengo que ver para creer, yo tengo que vivirlo para creer, yo tengo que pasarlo para ver, pero resulta de que cuando nosotros empezamos a escudriñar la escritura que nos habla la verdad, nos damos cuenta que es verdad. Y para Y que ponerle un punto a lo que es el arrebatamiento a la iglesia, que es el final de la era de la gracia, para que lo aprenda usted y nunca se olvide, el arrebatamiento es el final de la era de la iglesia y comienza los periodos de la semana 70. El arrebatamiento da culminación a la semana 69 que profetizó Daniel, y ahora entonces se levanta la semana 70. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor? Que nosotros estemos preparados para el día del arrebatamiento. Preparados, porque ¿por qué Dios tiene que llamarte con dolor para entender? Somos la iglesia de Cristo sin mancha y sin arruga, por lo tanto necesitamos estar en una vida santa, en una vida de limpieza, es el llamado. Pablo dijo, santificar vuestro cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Entonces, el llamado a nosotros aquí es, ¿andar en pecado? No, porque el arrebatamiento puede ser hoy. Entonces necesitas irte limpio. Si tú no quieres entender, Dios te va a hacer entender a la buena o a la mala. Pero tienes que volar, tienes que escuchar la voz. Y los oídos espirituales están tapados, la iglesia duerme. Entonces Dios tiene que beber un remesón y lo está haciendo. Y lo está haciendo general, y a veces empieza a hacerlo personalmente. Claro. Te vas a tener que remecer. Si tus oídos se cierran, ¿cómo vas a escuchar la voz si no es un trompetazo de trompeta metal? El Señor baja en el cielo. Si no lo escuchaste ahora, ¿cómo? Entonces, ojo con eso, nosotros tenemos que estar ciertos y seguros que somos salvos en Cristo, que tenemos algo con Él, porque de otra manera, hermano, tristemente se va en la iglesia, y aquellos que creyeron que eran de Él, van a pasar sobrados acá. Perdóneme la expresión, pasado a la tribulación para acá. Y ahí la cosa se complica. Entonces nosotros tenemos que tener seguridad. Si hay alguien aquí esta noche que no tiene esa seguridad, comienza a orar a Dios. Dígale, Señor, yo no tengo esa seguridad de salvación. Yo no sé si hoy fuera el hermano Carlos habló del arrebatamiento. Yo no tengo esa seguridad. Yo me quiero salvar, Señor. Pero yo tengo este pecado, no lo puedo dejar. Ayúdame a dejarlo. Yo quiero que me limpies, porque yo quiero volar a tu encuentro. Yo no quiero perder 20 años de haber escuchado el Evangelio, 30 años, 15, 20, 5 años. Y al final, aquí no va a intervenir nadie, hermano. Nadie, no va a haber pastor, no va a haber tele, no va a haber nadie que va a intervenir para que usted se vaya. Aquí no van a haber pitutos. Nada. Perdón esa expresión, pero aquí nada. Nada. Es decir, ¿escuchaste la voz del Señor que te llamó o no la escuchaste y te quedaste? Es decir, el grito va a ser abrumador en la tierra cuando ocurre eso. Entonces, hagamos nuestra reflexión. ¿Estamos realmente preparados para este evento? ¿Estamos realmente inscritos en el libro de la vida? ¿Hemos sido sellados por su Espíritu para que Él nos reconozca con la voz del llamado? Bendito Dios. Es que no sé. Bueno, no espere la semana 70 para saberlo. Tírese de cabeza hoy día, dígale, Señor, yo no me voy a mover de acá y yo quiero tener esa seguridad de salvación. ¿Qué hago? Arrepiéntete. ¿Pero cómo lo hago? Hazlo así. Habla con tal persona. Que tal persona te lleve. Hace esto otro. Pero no se, perdónenme, no se haga el loco con esto. No salga de aquí. Oye, ¿sabes qué? No, sí, lo entendí clarito. Israel, 70 años. Y seguimos viviendo. No, porque puede que el Señor sea mañana. Y en un segundo Dios hace todo, hermano. ¿O usted cree que para Dios no es un problema? Porque alguien puede estar craneando y decir, no puede ser hoy.
No, disculpe, hermano Carlos, claro, y hacemos la reflexión con lo que pasó ahora con el asunto este del virus, ¿Ya? que es una cosa de hora en China, Sí, más rápido. de horas, por de minutos, todo China y así por todo el mundo, y cada día y cada día. ¿Sabe por qué le digo? ¿Sabe por qué puede ser hoy? Porque hay algo que lo detiene. Una es la iglesia. ¿Sí? La iglesia detiene las 70 semanas. Sí. Ya, tiene que ocurrir otro evento. El tercer templo construido para que el anticristo se siente allí y sea adorado como Dios. Y usted me dice, no, Carlos, no puede ser el arrebatamiento hoy día porque ¿cómo? Va a correr el reloj de Dios acá, 3 años y medio para allá, pero en un año se construye el templo. Y al tercer año y medio, y a los 3 y medio, se sienta. En China hicieron un Hospital de Expo. Allá con una persona estábamos viendo un video y un gallo ingeniero no sé qué le explicó al gobierno israelí, le dice en cuánto puede realmente ser construido el templo para empezar a movernos aquí y allá. 12 meses. Con toda la tecnología que hay. Wow. 12 meses. Es decir, no crea usted, para que alguien que esté craneando la caiga, si tengo un año para salvarme. No crea. No crea porque puede ser hoy. Sí. Y en un año se construye el tercer templo, mientras tanto en la tierra hay paz y seguridad. Empieza el 666, empieza la marca de la bestia y toda esta operación hasta que en un año se desata el primer sello y sale el caballo blanco que es el anticristo acá hasta llegar a los 3 años y medio. ¿Puede ser hoy? Sí. Con esa fe. Es que estamos medio Si gusta, pare la grabación para seguir la segunda. ¿Sí? Para ¿Cuánto, disculpe? ¿Segundo lugar? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo... Segundo de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, antes de poner un punto final a que hay algo que detiene todo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Ya lo voy a repasar porque es importante, hermano, esto, grabarse, meterse en los huesos todos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, sígame bien lo que voy leyendo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿ya? Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ya? Ya estamos en la situación. ¿Ya? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que ahora hay en el mundo no es el anticristo, es el espíritu del anticristo, que es una idea, que es una filosofía, que es un mover, que es un accionar. Pero el hombre como tal, con ojo, pestaña, mano y ceja, aún no está en el mundo. Obviamente nació, pero no está actuando como tal. No está gobernando. No está gobernando como tal. Pero está... Pero ya la está, idea está el espíritu, esa idea de ser contra Cristo, digamos, ¿ya? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ya? No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y eso es importante. Hay algo que lo detiene. Pablo está describiendo al anticristo, pero dice, ustedes saben que hay algo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Disculpe, hermano, ¿misterio? Misterio, no ministerio. Misterio. Solo que hay al presente, y ese coma y solo significa que el misterio de iniquidad al hombre de pecado, que se sienta en el templo, que se hace pasar por Dios y todo lo malo, dice, solo que hay quien al presente lo detiene. No deja que se manifieste. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ah, ya. ¿Qué está hablando? No está diciendo él.
¿Quién es Él? El Espíritu de Dios en la iglesia. Eso detiene al misterio de la iniquidad. El Espíritu de Dios en medio de la iglesia. ¿Cómo? Porque está en mí, está en usted. Y eso detiene el misterio de la iniquidad al hombre de pecado. Entonces, cuando nosotros, el Señor, toque la trompeta en las nubes y volemos, se va a la iglesia. Se va lo que lo detiene, al misterio de la iniquidad. Entonces, abre el paso al anticristo. ¿Ya? ¿Te entendió eso, no? Sí. Aquí está. A su vez se ha quitado del medio, porque se cumplió la semana 69. ¿Ya? Puede ser a los 70, 80, los más robustos, como sea. Y entonces se manifestará, y entonces significa que se va a la iglesia, y entonces, ya, automáticamente, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuándo? En la segunda venida, al término de los 7 años, al término de la semana 70. No al inicio, obviamente que no. Claro. Entonces, y destruirá con el resplandor de su venida. A ver cómo. Porque nos estábamos hablando primero y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La primera reunión, el arrebatamiento, pero después su segunda venida ya es para destruir con el espíritu de su boca al inicuo, al hombre de pecado. Y es cuando vienen las nubes de los cielos con el caballo, con la iglesia. Inicuo cuyo advenimiento, inicuo, malo, malvado, cuyo advenimiento, cuya obra es de Satanás. Wow. Con gran poder y señal y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para nosotros, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, ni siquiera cometieron un error, se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Eso, para que no nos olvidemos que todo el tema de las 70 semanas y del anticristo, la iglesia lo detiene. Y nos vamos, dice Pablo, a una reunión con él. ¿Sí? Amén. ¿A dónde? Al cielo. La boda del Cordero, la tierra prometida. Porque salimos de la tierra ya. Exactamente. Sí. Ya. El arrebatamiento está hecho. Ah, el arrebatamiento, aquí. Mire, sígame la idea. ¿Cuántos se van? Nadie se va, están todos durmiendo. Amén. Alguien que busque. A ver. Segunda de Corintios 5:10. Hermano. Segunda de Corintios. ¿Lo controla hermano Polet? Ya. Segunda de Corintios 5:10 lo va a ver la hermana Polet. El hermano Nelson va a leer Romanos 14:10 y la hermana Marta Apocalipsis 22:12. 14. Sí es. Tomando los segundos. El primero. No, el primero lo lee la hermana. No, pero de nuevo. ¿Qué lo que? 22:12. ¿Qué lo que? Romanos 14:10. Romanos 14:10. Mire, este cuadro es súper importante. Esta va a ser la esfera. Nosotros aquí ya no estamos. ¿Ya? Nos fuimos con el Señor. Amén. 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 Entonces hay que hacer una línea paralela. Esto es el escenario de la tierra. Y esto ocurre en el cielo. Porque ¿Ya? es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya. Pablo está diciendo, nos vamos, ¿sí? En el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a llegar acá, ¿qué es lo que digo yo? Al tribunal de Cristo. Falta. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, vamos al tribunal de Cristo.
Aquí no terrible. ¿Y por qué los veo afligidos? A lo mejor no voy a recibir todo lo que yo pensaba que iba a recibir. ¿Qué pensaba que iba a recibir? Porque La recompensa. Va A primero ver. lo bueno y lo malo. no, Ya, pero para ver, a ver. es porque, ¿sabe por qué causa esto? Porque uno, con esto estamos descubriendo, porque yo creo que muchos de nosotros teníamos el pensamiento, yo me voy al cielo, no, pues, no sé, pero así nomás, y todos, ¿quién no quisiera pasar así? Pero resulta que hay un tribunal, ya con eso ya te está diciendo, a ver, y como todos tenemos al tanto de que nuestro Dios conoce toda la película, y por eso que dice, yo creo que por eso es que también ahí, disculpe hermano, voy a tomar de un texto que dice que, no estoy seguro de dónde está, pero ustedes deben haberlo escuchado, de que cuando venga el Señor, no nos pille, no sé, desnudo o con vergüenza, ¿me entiendes? Claro. Algo así, Entonces todos tenemos el miedo, por decir así, como hombres pecadores, de que se nos sea descubierto lo secreto, y que solamente Dios lo sabe. Y ahora vemos la palabra estudiando el tribunal de Cristo, a todos como que... Pero ahora vamos a ver qué es lo que es el tribunal de Cristo. Ándale por unos caminos que asustaron, La primera persona escribimos. Pero cuando no vamos a ser sabemos. arrebatados vamos a ser limpios, hermano. Ya, Vamos a llegar arriba sin mancha. O nos vamos a sentar. Ya, a ver, espera un poquito, Romano, ¿qué dice Romano? Romano. ¿Qué le pasa a todo? Dice en Romanos 14:10. Ya. Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, Ya. o tú también, ¿por qué me menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Ya. Pablo está nombrando porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, se lo dijo a los corintios y a los romanos. ¿Y qué dice Apocalipsis? ¿Alguien tiene Apocalipsis? Yo me dijo que lo... No sé si está asociado a esa cita, ¿no? ¿Desde dónde? Me dijo 22 parece 12. 22:12. Sí. Mami. Con esa rapidez se quedó ya. A ver de nuevo. Apocalipsis 4. 22:12. Ya vino el arrebatamiento, el tribunal, la venida de Cristo final del mundo. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí yo vengo pronto, dijo el Señor, para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, cuando nosotros leemos el tribunal de Cristo, se nos genera un lío, que es obvio el momento de oírlo, ¿ya? Pero no se olvide que aquí usted ya está salvo, ¿ya? Y que no lo van a devolver para la tierra. No. Partamos de esa base. Sí. Eso es importante aclararlo. Sí. Porque nosotros confundimos el tribunal de Cristo con lo que va a pasar acá en el juicio del trono blanco. Que es otro, claro. Otro juicio. ¿Ya? Cuando esto te termina, entonces viene la nueva Jerusalén al final de los siglos, de ahí a la eternidad, por la eternidad de la eternidad. Entonces, quiero aclarar esto para que vuelva el gozo a ustedes. Pero si Dios va a recompensar según las obras que haya hecho, Él igual es un Dios justo. Justo. Y va a dar a conocer, no sé, las malas obras, supongo yo. Sí, es que... Por eso que ahí donde dice Israel que uno se va a sentir. Diga eso para empezar a explicarlo. Ya, explica. Y referente a lo que está hablando, ya, en el arrebatamiento se va, lo dijo Dios, ¿cierto? Ya. La iglesia. Va a este tribunal, Sí, pues. ya, y de ahí pasa a la boda, bodas. Sí. Pero primero acá. Sí. Yo pensaba de que si yo me iba al tiro, me iba a ir al tiro a sentarme a sentarme a la boda. Yo sé que me están grabando, pero es que es para todo usted, hermano. De verdad que primero hay que evaluarla. Hay que evaluarla.
Ya, mire, lo que pasa es que acá de ahí vamos a pasar a la fiesta de la boda de los santos con el Señor, vestidos de lino fino. Y hay algo que va a poner el Señor al que van a decir, pasen para acá. Se va a casar el esposo con la esposa. ¿Ya? Con el esposo que es Cristo y la esposa que es la iglesia, que acaba de salir del tribunal de Cristo. Entonces, me van a vestir de lino fino, ¿no es cierto? Premiado. De hecho, ya salí de acá con un cuerpo incorruptible de gloria, sin pecado, transformado. Pero lo que yo hice acá en la tierra ya estaba registrado acá. Es decir, mi transformación aquí espiritual no cambió lo que pasó acá. Ya. ¿Te entiendes? Sí, sí. En eso tenemos que estar claros. Es decir, su caminar que fue acá no cambió en esta transformación, porque si el Señor viene ahora, nosotros estamos viviendo en pecado, pisamos esta tierra de pecado. Entonces, en las nubes el Señor va a hacer una transformación de lo corruptible que se pone hediondo, que se echa a perder. Que se echa a perder, el Señor lo va a transformar en incorruptible. Inmortal. Y lo va a hacer pasar primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, inmortal, incorruptible. Pero mis obras me siguen. Entonces, el Señor que dijo, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Por lo tanto, la Biblia establece 5 galardones y 5 coronas establecidas para los hijos del Señor. Si usted pensaba que le iban a dar un Mercedes-Benz, si usted pensaba que va a tener un departamento con vista al mar de oro y las calles de plata, como de cristal, de todo eso, está equivocado. No es así. Ya hay 5 coronas, y doy los citas rápidamente para que las vamos leyendo. La corona, una, hebreo. A ver, primera corona. Anótela los que trajeron para que se la lleven. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Alguien que lo busque para que lo lea. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 Claro, y 8. capítulo 4. ¿De quién lo lee rápido? ¿Capítulo 4? Segunda de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Esa es la primera corona que el Señor pondrá como recompensa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya, ¿para quién era la corona? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya. La corona de justicia es para los que han peleado la buena batalla de la fe. Pablo. Amén. Pablo no es. Sí, Ay, aquí, ver, he peleado es que la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando Pablo está diciendo de pelear la buena batalla de la fe, significa que usted entendió que el caminar del Evangelio se tiene que ganar, me refiero, se obtienen cosas a través de una lucha conmigo mismo, como lo que hablábamos la semana pasada. Es decir, cuánto a mí me cuesta perdonar. Entonces, para mí esa batalla de la fe, yo la peleé con Dios. Y le dije, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermana. Ayúdame porque yo no la puedo perdonar. Y en esa carrera de la fe, en esa batalla que yo peleé, porque fue una pelea. Entonces yo batallé en la vida, batallé con los vicios, batallé con el tema del carácter, batallé con demonios. En la lucha conmigo mismo. Yo hice del Evangelio una batalla.
Y dije, yo tengo que terminar esta batalla, esta pelea, esta carrera. Pablo en otro lugar lo nombra como una carrera. ¿No es cierto? Sí. Entonces yo digo, para mí el Evangelio ha sido una batalla y ha sido una lucha. Y es la batalla de la fe. Entonces yo voy terminando esa batalla y caigo y me paro y vuelvo otra vez y me vuelvo a parar. Y para mí es una batalla. Entonces el Señor desde el cielo, léalo de nuevo completo. Mire, pero antes que lo lea, no sé si algunos aquí están peleando esa batalla. Amén. Todos los días peleamos. Peleamos contra el pecado porque se nos manifiesta y nosotros tenemos que pelear. Me subo en el auto y ya voy peleando. Esos días que se llamaba batalla de la fe. Qué bueno que tomamos este tema para también aclarar de que nosotros en la vida cristiana vamos a tener siempre 3 enemigos. Que la Biblia nos muestra 3 enemigos, claramente. Es con los que batallamos El mundo, la carne. diariamente, todos los días, hasta que... La carne, el demonio Y el mundo. Y el mundo. Entonces, nuestra pelea, la batalla de la fe. Es esa. ¿Qué es lo que dice hermano? No le hablo de He nuevo. peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, hablando de aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano Carlos, la batalla de la fe, mucho, no sé si tan error pero muchos lo asocian a la muerte. A trabajos con la organización. ¿O no? A ver, La batalla de la fe. A trabajos de la organización, por ejemplo, el tema de ir a prédica, de estar domingo tras domingo. No, esa es otra corona, Ah, ya. la de servicio. Pero esta es la del Evangelio. Qué importante lo que acaba de decir, porque lo que dice la Martita igual con eso le deja claro a ella y a mí también y a personas que, porque nosotros hemos visto eso, bueno, yo No, siempre, pero él dice que hay otra. yo siempre he tenido la, Pero no lo delantemos a las coronas. no, es que igual que con eso me dejó claro al tiro, porque yo, igual con Martita teníamos ese, yo le decía a Martita, yo necesito congregarme, ir a una iglesia o a algún templo, ¿Ya? Entonces por el otro lado Martita igual ella, su pensamiento es también, o sea, como que le choca un poco eso de estar yendo a las prédicas, la organización que de repente es como muy religiosa o muy adoctrinada a la manera de uno, que hermano, si no se pone el terno, pues ya, está perfecto. Pero qué bueno que usted dice eso de que es una corona del servicio, el servicio. Más allá de lo que... Esa parte de lo que está hablando el hermano Carlos, ya va a llegar a eso. Esta es una corona de justicia. Claro, porque, a ver, es que entendamos. Sí, lo que pasa es que, pues, bueno, eso lo que uno puede decir, y yo estoy peleando la batalla esforzándome en algo que la iglesia me dijo que tenía que hacer. Entonces yo peleo la batalla y llego y me esfuerzo en vestirme como si realmente de una manera correcta, voy a las 4 o 5 de la tarde a algo de responsabilidad. Pero Pablo no está hablando acá en esta corona. Está hablando que la buena batalla de la fe, yo peleo con la duda, constantemente peleo con la falta de mi fe, constantemente peleo con mis miedos, constantemente peleo con mi carnalidad, constantemente peleo con el demonio, constantemente peleo con el mundo que me quiera traer, constantemente peleo conmigo mismo. No tiene nada Entonces, que ver con... claro, entonces ahí yo peleo la buena batalla de la fe. 3 cosas. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Significa cumplir lo que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Cierto? Así es. Aquí. Amén. Tú sabes lo que tienen que hacer. Ahí saben a lo que fueron llamados. Amén. Si usted no sabe lo que es llamado, ¿cómo va a terminar la carrera si no sabe lo que tiene que hacer? Ya. Entonces alguien puede decir, hermano, sí, Dios me llamó a mí a predicar. Otro me dice, Dios me llamó a mí a la alabanza. Otro me dice, Dios me llamó a mí a sanidad. Dios me llamó a servicio. Dios me llamó acá a esto. Dios me llamó acá. Clarita la película. evangelizar. Cuando yo tengo clarita la película, puedo terminar la carrera. Cuando no tengo clarita la película, no sé si es de 100 metros, 200 metros, voy a ir corriendo. No, ¿y cuánto hay que correr? No sé, corre nomás. No, no es así. No es así. No, yo sé para dónde voy. ¿Ya? Entonces, he guardado la fe. Y entonces ahí recién, cuando llego arriba, el Señor va a decir, Carlos Araya, aquí Señor, aquí, veamos el libro.
Peleaste la buena batalla. Te costó, sí te costó. Caíste, te paraste, caíste, oh, pegaste la media caída. Te paraste no, grotescamente, pero peleaste la buena batalla de la fe. Es que ya no es fuerza mía. El Espíritu de Dios lo hizo porque lo parece Apocalipsis que decía yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno de según su obra. Entonces, vamos a estar en el tribunal de Cristo, el Señor lo va a llamar, y como Él sabe si peleó o no peleó la buena batalla, porque yo puedo decir, agarra cristiano, hermano, este hermano peleó la buena batalla de la fe. Pero a lo mejor sus intereses eran otros. Amén. ¿Quién sabe uno eso? Claro. ¿Me entiendes? Sí. O no sabe eso. Entonces ahí el Señor la pone la primera corona. ¡Pum! Justicia. Ay, qué vamos lindo ya. Pero ¿será una corona física o será... Física. Momento. ¿O será una autoridad que le pone al ser humano? Porque, bueno, igual sabemos que vamos a estar en un cuerpo incorruptible, Claro. pero vamos, como somos seres creados, vamos a recibir, como acá en la tierra, cuando el Señor nos da autoridad de diferentes formas, porque la autoridad del Espíritu Santo no tiene nada que ver con los dones. ¿Ya? No sé si estoy equivocada en ese sentido. La autoridad, cuando Dios da autoridad a un cristiano... ¿Ya? Perdón, ¿sabe por qué digo que es física? Que no tiene que ver con lo que parece que no es. Porque nosotros vamos a bajar acá con la iglesia, con Cristo a reinar. Ya, entonces la corona es física. Cuando termine el periodo 3,5, Ya. tribulación, más 3,5 de la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo con su iglesia a reinar en el milenio. Ya. Reinar de reino. Y viene el Señor reinando con nosotros, con autoridades, responsabilidades, gobierno sobre los que están en el milenio. ¿Cómo tú vas a gobernar y reinar si, literalmente, disculpe, cómo te reconozco tu autoridad? Ya, amén, ahora entiendo. ¿Cómo reconozco Tu grado. qué te pusieron acá? No sé. Claro, ¿Cómo físico. saliste de acá? Tu grado de milicia. ¿Cómo? Ya, física entonces, es una corona física. Bien, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Me entiendo, no? Amén. Por eso a ver, lo dice, ay, ¿qué te esforzáis tanto? Porque esto es determinante en lo que va a pasar cuando bajemos con la iglesia. En el milenio. Recuerda que nosotros vamos a un reino milenial. Gloria a Dios. No a ser reinado, a reinar con Cristo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y si usted no hizo nada, si usted vivió como celebración, vivir, entonces al final, dentro de las autoridades gubernamentales en ese reino, va quedando el reino. Gloria a Dios. Entonces, por eso necesita corona, necesita cosas que... Identidad, autoridad, cosas que la va a dar del Señor en la medida que ya le dio una, al que peleó la buena batalla de la fe, al que guardó la fe, al que corrió la carrera legítimamente, ya le puso una corona ya. Y esa corona es cotuta. ¿Cuántas coronas son? 5. ¿Cuál es la otra? Está corriendo. Pero todos tienen que tener una corona. Así como está el sistema, ¿cómo no se va a ganar la corona de la predicación de la calle? No, porque esto es un historial. No tiene ninguna... No es que digas, Señor, yo, tú, Jano, te va a llamar y decir, Señor, yo no puedo predicar porque está el coronavirus, estamos todos encerrados en la casa. Deme la corona y vamos a predicar. Pero tú estuviste 20 años en el Evangelio, Jano, ¿esperaste el coronavirus para predicar? No, ¿entiendes? Hay un registro que es eterno y él sabe cómo funciona. Segunda corona. ¿Se entendió la justicia? Esa corona es hermosa, porque esa tiene que ver con la carrera, esa tiene que ver con la renuncia, esa tiene que ver con la pelea de los 3 grandes enemigos que tenemos. Pero no significa que no podemos caer heridos en la carrera. Significa que se paró y siguió peleando la buena. Por eso Pablo hizo, he terminado la carrera. Y los hermanos, ¿no queremos correr los hermanos? Se fue. ¿Quiere ver cuántas coronas? Segunda corona.
Esta, 1 Corintios 9:24. Primera de Corintios 9, 24 y 25. Corona de victoria. Anótela. 9:25. ¿Se entiende, no? ¿Estamos bien o no? Sí, está claro. Ya salimos de la iglesia, estamos aquí arriba. El Señor nos llamó uno por uno. Abrió el libro de las obras y empieza a recompensar y darle un ganador según lo que hayamos hecho. Usted dice, pero hermano Carlos, yo me mandé la embarrada del siglo en la tierra, ¿qué hago con eso? Pero usted pidió perdón, ¿no? Sí, sí. Y la sangre de Jesús A lo ver, limpió. lo que yo sé que eso trae, eso, lo que acabo de decir, alguien lo pensó. Y no sé quién, pero alguien lo pensó. Primera de Juan, capítulo 1. No, de la memoria de acá. No, allá se abre el libro de la obra. ¿No? Primera de Juan. El de memoria de la tierra cuando tiene que hacer algo por Primera de Juan. Mira, Juan. Primera de Juan. Quiero lo digo. No sé, pero va para todos lados mi vaso. Juan de la Epístola. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. No el Evangelio de Juan, Primera de Juan. Me voy a referir a lo que todos pensamos, o algo que está pensando. Pero si yo aquí en la tierra ando de la media embarradita, ¿qué pasa conmigo, hijo de Israel? Pero Si me van a abrir el libro y va a quedar la media escoba, porque ¿qué pasa con esta que está toda la película? ¿Ya? Entonces, recuerde que aquí al tribunal vamos para ser galardonados y a la vez también para no recibir lo que teníamos que recibir. Porque no lo hicimos acá. ¿Cómo? Si yo no peleé la buena batalla, no voy a recibir corona de justicia. Pues entonces explico que sí van a haber algunos que tendrán una corona, habrán algunos que recibirán otra clase de recompensas y quizá otros alcancen las 5 coronas. No sé. Mira, eso que la sé que toda difícil. Es que... Sobre como muy difícil la No, es que... No es difícil. No. Ya. Pero mire, ¿qué pasa con... Mire, está bonito, está bonito. ¿Qué pasa con nuestros pecados acá, ahora ya? Así es. ¿Alguien peca? Sí. Aquí es, sí. Dice Juan en el Evangelio, en la epístola. Primera epístola 1:7 dice, pero si andamos en luz, ¿ya? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. De todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todos. De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mírela, aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Entonces, si en esta tierra usted primero reconoce que pecó, segundo se lo confiesa al Señor, Él es poderoso para limpiarlo de toda maldad. ¿Ya? Entonces, pero es que arriba se lo va a sacar. No, lo limpió. Ya no lo va a decir arriba. No, porque entonces ¿qué valor tiene? No, limpio que no tiene. Sí, ya no lo voy a tener que enfrentar ese pecado porque no contigo. Dios tiene un poder que nosotros no tenemos, que es de olvidar. Dios olvida. Él tiene el poder de olvidarse de todos los pecados y somos nosotros los que nos recordamos del pasado. De hecho, la Biblia muchas veces el Señor nos dice, no traigáis las cosas pasadas a la memoria, ¿no? Porque usemos solamente el raciocinio. Oiga, desde que fuimos llamados a salvación, ¿ya? Hasta el día del arrebatamiento, ¿se imagina usted cuántos pecados
hemos hecho delante de Dios? Oh, Es decir, van a faltar libros entonces. Claro que sí. Es decir, con toda esa cantidad de pecado, entonces no tienes opción a entrar al cielo. Si imagínate pongan una película ahí con ya, la vida del libro. No la quiero ver, no la quiero ¿Te das cuenta? Como ver todas las escenas completas. ¿Me entiendes? Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Pero que solamente eso aplica al que confiesa. amén. ¿Y qué pasa si no confesamos? No, Quedamos por mentirosa. Pero es que recién usted decía que según la palabra de Dios en los últimos tiempos el Espíritu va a ser un mover del Espíritu Santo. Yo creo que todos los hijos antes de que llegue ese momento se van a arrepentir, van a pedir perdón. Ya, espera. ¿Quién? Sí, Rael. Tan nervioso. No, quiere salir de tu... Salmo 32. Salmo 32. Versículo. Salmo 32. ¿Lo leo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta ahí. Ahí no. Significa, entonces, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ya? Mi pecado te declaré, no lo encubrí mi iniquidad, y tú me perdonaste. ¿Qué está diciendo David? Digamos, yo puedo no confesar mi pecado, pero esa no confesión me va a producir en mí un efecto. Acá. enfermedad. Acá. Me trae enfermedad física y me trae enfermedad del alma. Cuando yo ya no doy más y Dios me empieza a agobiar, entonces yo le digo, Señor, limpia mi pecado. Pero David está comparando su vida espiritual como sequedades de verano. Mi verdor, dice, se volvió mi verdor. ¿Qué es lo que es mi verdor? Campo lindo, verde, los árboles llenos de fruta, en sequedades de verano. No había Fortaleza. nada. No había nada. Se secó. Entonces uno dice, ¿qué hago? Pequé, ¿qué hago? ¿No confieso? No confiesa. Pero eso le va a traer consecuencias. Sequía. ¿Me entiendes? Lo confiesa, lo perdona y el Señor lo limpia y está todo borrado. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa con las obras arriba? Las borra por la sangre de Cristo. No es que borre las obras, sino que en el registro de Dios ese pecado está perdonado. Amén. No sé si eso hay que entenderlo. Sí. Usted confesó su pecado y Él lo limpió y lo perdonó. No lo va a sacar en el tribunal diciendo, ¡Hey, Nelson, ¿qué pasó? Ah, te bajaste. Y usted le dice, pero Señor, ya usted me perdonó. Ah, bueno, eso fue la tierra. Que no es una cosa entera. No, no es así. Dios no opera así. Dios opera pecado confesado, pecado perdonado. Bendito Dios. Pelea la buena batalla de la fe, corona de justicia. Ahora, Y si la persona lo recuerda lo pasado, se atormenta porque... ¿quiero hacer una acotación a esto? Ya está abajo. Claro. No, es para ir relacionándolo con la palabra. Ya, porque a ver. dice en relación al perdón, a la confesión y al perdón. Igual en Romanos, ¿cierto? En relación a la salvación, el Señor dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, que serás salvo. Ahí serás salvo, ahí está la salvación. Claro. En el creer, en el confesar con la boca, la confesión, Pero y en el creer con el corazón. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. No os turbéis porque Dios no puede ser burlado. Para los que muchas veces pensamos, decimos, bueno, yo puedo decir,
confesarle a Dios mis pecados, pero después... Mañana peco otra vez. Sí, peco otra vez, ¿cierto? Claro. Ya. Pero resulta de que la confesión va con el arrepentimiento de corazón. Es lo mismo, más o menos similar a lo que el declarar con la boca que Jesús y creerlo con el corazón. Que Dios escudriña los corazones. Dios conoce el corazón, entonces cuando uno se arrepiente y pide el perdón a Dios, ese perdón, y lo hace de corazón, ahí está el perdón. Ya. Mientras deja no hay calor. No, que... Y si lo voy a confesar, disculpe, si voy a confesar este pecado es porque por la palabra entendí, no sé, o... Es que lo vaya a dejar. Soy pecador, claro, entonces... No vaya a seguir. Hay un arrepentimiento verdadero. Entonces hay que entender lo que acaba de decir el hermano. Entre el remordimiento y el... La diferencia. Se miró. Hay que entender que Dios es real, hermano. Y lo que dice el hermano real es cierto. Yo puedo tener remordimiento y hacerme pero cuando no hay arrepentimiento verdadero, no hay ni perdón, ni hay limpieza del libro de las obras. El libro de las obras es algo muy, entre comillas, difícil de explicarlo desde el punto de vista de lo que Dios registra. Pero acá es claro, tú confiesas tu pecado es perdonado. Y se acabó. La diferencia queda acá en la tierra con las consecuencias que nosotros hacemos, eso son 3 puntos aparte. Que si ya me da la locura, le pego un palo en la cabeza y la mato, yo voy a ir a ir preso. Y aunque ya en la casa le diga, Señor, perdóname, el Señor va a decir, te perdono, el homicidio queda perdonado, no te lo voy a sacar yo en el tribunal, pero vaya a tener que estar 15 años acá preso. Pagarlo. Así que no me venga a pedirme, Señor, manda un abogado para que te saque. No. Hay que pagarlo. Son cosas distintas. ¿Se entiende eso, no? Sí. Que vamos a ir por la vida haciendo cosas como que parece que aquí no pasa nada. No es así. No es así. ¿Ya? Tengo una pregunta. ¿Y lo que dice que la salvación no es por obra? Claro, ¿ya? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo entendemos ahí? No, pues porque... dice que la salvación es decir, no es por obra, es decir, lo que yo haga en la tierra, Jesús dice, siervo inútil eres. Claro. Entonces, a ver, ahora me está diciéndome, por tus obras te voy a darte la corona de justicia. Ya. Y me está diciéndome también la palabra del Señor que por mis obras no soy salvo. Claro, porque usted acaba de nombrar la salvación. Es decir, usted no se puede salvar por buenas obras, porque el que murió no fue usted, fue el Señor. Jesucristo. Es decir, si usted cree que Jesús es el Salvador, cree que Él perdona todo pecado y usted se arrepiente, confiesa, Él le salva, no por obra. La diferencia, dice Efesios, que Él nos llamó a buenas obras, que es distinto. ¿Me entiende? Sí. Por gracia soy salvo, no por obra. No por obra, claro. ¿Me entiende? Yo puedo hacer una cantidad de cosas y eso a mí no me va a salvar. ¿Me entiende? Pero lo que estamos estudiando ya pasamos ya lo primero que dijo usted. Ahora estamos revisando, ya fuimos salvos por Jesucristo y ahora ya vino el arrebatamiento, estamos en el tribunal de Cristo y Cristo nos está, desde que el día que nos llegamos al Señor, hasta ahora, hasta que fuimos arrebatados en el rapto de la iglesia, nosotros tuvimos obras, que fue pelear la batalla de la fe, correr la carrera con paciencia, luchar contra los miedos. Eso es recompensa arriba en el cielo, lo está Claro, porque lo que pasa es que todos nos preguntamos, y ojalá usted se lo ha preguntado, ¿para qué predico? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué visito a alguien? ¿Para qué me consagro? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor entonces el Señor me salvó y bueno, me quedo sentado en la casa esperando el arrebatamiento. No, porque el Señor lo salvó, no por obra, porque usted no tiene ningún mérito para salvarse. Él lo salvó. Pero el Espíritu de Dios en su vida lo empezó a mover a hacer obras. Predicar, limpiarse, orar, hacer una serie de cosas que le vamos viendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue este día de acá, Él lo recompense. ¿Me entiende? Usted se esfuerza. Mientras todos estamos... Y ahí sí todo con el tema de la predicación, porque uno puede predicar en la esquina, puede predicar de puerta a puerta, distintas maneras de predicar. Pero mientras yo estoy durmiendo y no estoy ni ahí con la predicación del Evangelio, usted se ha levantado temprano, ha dedicado días para orar, para ir a predicar, está allí y predica el Evangelio con amor. Es decir, Dios es justo.
Y le va a recompensar eso a través de una corona. ¿Me entiende o no? Ya, pero no porque usted va a predicar, va a llegar al cielo, porque para el cielo, como dijo el hermano Susana, ya pasamos esto aquí, ya los salvos se fueron. No, así es. Porque Él nos salvó. De hecho, Acá. ahí yo creo que ahí muchos vamos a quedar. ¿Quieres like? Aquí vamos a quedar sorprendidos aquí muchas con personas que van a recibir corona, que pensamos que a lo mejor no salieron en la tele, no tuvieron grandes iglesias. O nosotros como servidores de ellos decimos, no, es que la tiene segura.